El instrumento más vital para un guerrero en tiempos bíblicos era su espada. Su vida dependía de ella en la batalla. Necesitaba una herramienta de calidad que no se quiebre en medio de la pelea. Por eso, los guerreros codiciaban una espada de temple comprobado. Temple comprobado garantizaba que toda la espada de punta a punta llevaba esa misma resistencia. No podría contar con una espada que fue parcialmente templada y parte no. Necesitaba un temple uniforme. Pablo ha escrito a Tito, describiendo en detalle lo que es un cristiano verdadero y eficaz. Lo hemos visto a lo largo de esta epístola. Un cristiano funcional en todo contexto. Un cristiano de temple comprobado. Describió lo que debe ser aquel cristiano, cómo debe vivir aquel cristiano, cómo aquel cristiano debe relacionarse con Dios. Nada de fachadas, nada de solo apariencia, sino cristiano, como dicen aquí, de hueso colorado. Así de totalmente de cada célula. No se necesita cristianos falsos, se necesita cristianos genuinos para vivir de tal manera que el mundo puede ver que nuestro Dios salva a los pecadores. No solo se necesitan cristianos que predican y hablan de la gran salvación de Dios, sino juntamente con la prédica y con la hablada, también los que respaldan sus palabras con la manera que viven en pureza y santidad. Se necesitan cristianos de calidad uniforme, afectando al mundo sin ser afectados por ello. Pablo resalta que cada creyente, desde los que sirven como ejemplo a la grey de Dios, a los ancianos, desde los ancianos a cada miembro de la congregación, no importa su edad, no importa su estación en la vida, cada uno debe vivir de acuerdo a la fe que profesa. Debe vivir en integridad, calidad uniforme, sin hierros, sin deficiencias, sino con constancia y consistencia. La integridad de cristiano forma la base de testimonio a la gran salvación que ofrece Dios a la humanidad. Deben dar un ejemplo de cómo cada persona debe relacionarse con Dios. Una relación verdadera y eficaz que transforma la vida. No puede ser intermitente ni parcial. En cada aspecto de su vida debe mostrar que Dios permea todo rincón de su vida. Debe mostrar la integridad de su fe en medio de un mundo malo y perverso, en el cual resplandece como luz, la luz de un faro, señalando a Jesús. Pablo, terminando esta epístola, nos da 4 áreas distintas donde la integridad es esencial en la vida creyente, frente al mundo de oscuridad y perversidad. No siempre fácil, pero necesario. En primera instancia, Pablo dice, la integridad exige que rompamos el contacto con los falsos maestros y con todo lo que enseñan. Mire lo que dice en versículo 9 de Tito 3. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. La integridad necesita hombres piadosos y ejemplares que velan por la veracidad, por la verdad de la palabra de Dios. Cada uno debe ser hombre retenedor, como dice en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Frente a los falsos maestros, la iglesia debe tener hombres que son capaces de refutar y convencer a los que contradicen. Se los necesita como defensores de la pureza de la enseñanza, de la doctrina, la cual forma la base de vida, que es la base para testificar de Cristo en el mundo. Mire, el peligro es real. En Creta, tal como en nuestro tiempo, hay un número de hombres que dicen ser siervos de Dios,
que dicen ser llamados, que dicen ser ordenados, que dicen ser consagrados. Dicen que lleva la verdad divina, pero son mentirosos. Pablo ya los había señalado en el primer capítulo de Tito, en versículo 10. Dice, rebeldes, habladores vanos y engañadores. Es que no se sometan a la autoridad bíblica, no saben nada, dice. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Las buenas obras son como evidencia de una vida transformada. Ellos no lo producen. No lo producen lo que hemos visto en Tito 8, al final. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ellos no lo producen. Producen lo contrario, lo que son malos y lo que es inútil. Los falsos maestros representan un verdadero peligro para la congregación. Se caracterizan por controversias necias, dice, pero evita cuestiones o controversias necias. Atacan a lo que es históricamente verdadero con enseñanzas controversiales, novedosas interpretaciones. La palabra necia aquí significa lo que es absurdo, vacío y sin pelos en la lengua, hasta estúpido. Primera de Timoteo 6:4 habla de falsos maestros que tienen un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hermanos de mente depravada. Ellos pasan horas y horas argumentando, debatiendo sus especulaciones contra la verdad establecida de Dios. ¿Para qué? Para levantar preguntas que no tienen respuestas. Para levantar confusión. En última instancia, abandono de la fe de creyentes inmaduros o creyentes no fundados en la palabra. Aparentando como estudiosos, más bien son como una gangrena, como un cáncer que destruye. Se esconden dentro de la congregación como el cáncer se esconde en el cuerpo y hace su daño. Se caracterizan no solo por controversias necias, dice, se caracterizan por genealogías. ¿A qué se refiere eso? No se refiere a leer las genealogías escritas en la Biblia. Se refiere a la práctica de hacer interpretaciones alegóricas, medias locas y místicas en base a la lista de nombres en el Antiguo Testamento. Dicen que han descubierto una verdad secreta, escondido en las listas de nombres. Muchas veces tiene conexión a leyendas o mitos o fábulas que podrían tener coincidencia con uno o más nombres. Lo presenta como una revelación, como una verdad secreta que están descubriendo, que llega a suplantar la verdad verdadera. Y luego de ella se genera toda una creencia religiosa. Engañan a personas que son atraídas por lo misterioso, por lo místico, que quieren tener un entendimiento especial de las cosas espirituales. Pero es otro cáncer que destruye. Se caracteriza no solo por controversias necias y por genealogías, también por contiendas. Hombres envanecidos, ignorantes de la palabra de Dios. Mire lo que dice en 1 Timoteo 6:3. Lo describe a cabal. Enseñan otra cosa. No se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Levantan posiciones contrarias a lo que plenamente dice la palabra, lo que plenamente dice la Biblia. Produce fricción, disputas, constantemente batallando alrededor de la verdad, tratando de provocar división. Provocan batallas destinadas a cuestionar o a destruir la confianza en la palabra de Dios, la seguridad que uno tiene en la Escritura, la sensación de fe en la verdad de la Escritura.
Entre más que se toleran, más destruye, como hemos dicho, como la gangrena, como el cáncer. Se caracterizan por discusiones acerca de la ley. Literalmente dice que están peleando acerca de la ley. Hay falsos maestros que quieren el reconocimiento como maestros de la ley. Entran en discusiones infructuosas que no van a ningún lado. Entran en argumentos inútiles para que sean vistos como prominentes por su conocimiento elevado de Dios. Buscan la prominencia, de prestigio y aún la ganancia de todo tipo, sea de fama o de económica. Pero es una fachada, porque son ignorantes de las Escrituras y llevan en error a mucha gente. Frente a eso, Pablo dice que la congregación debe tomar cartas seriamente en esta instancia. No puede solo tolerar el status quo. Debe tomar una acción drástica. Su vida está en juego. Dice en versículo 9 del capítulo 3, pero evita controversias necias, genealogías, contienda y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. No puede dejar que crezca la gangrena, no puede dejar que crezca el cáncer en el cuerpo de Cristo. Hay que tomar acción. ¿Cuál es esa acción? Evita. Es un verbo imperativo, es un mandato. Indica una acción continua. Lo que se traduce aquí como evita tiene el sentido de tratar a alguien con indiferencia, de darle la espalda e ir por la dirección opuesta. Darse vuelta para evitar involucrarse con alguien o algo. Literalmente dice, ni se quede viendo como espectador. La responsabilidad que tenemos hacia los falsos maestros es de romper el contacto con ellos y con todo lo que enseñan. Debemos dar la espalda y caminar en la dirección opuesta. Debemos sacarlos de nuestra vida como un cáncer incurable. Yo sé que hay gente que escuchan a algunos de ellos en la televisión o en el radio. Rompa el contacto con ellos porque los van a contagiar. Es crucial que se confrontan a esos falsos maestros y que la congregación sea aislada, protegida de ellos. No se juega con gangrena, no se juega con el cáncer, lo extirpa. No baje a su nivel de ignorancia por argumentar y pelear con ellos. Debemos mostrarle su error, que entienda el error, proclame la verdad de la gran salvación que hemos visto en versículos 4 a 7, la verdad de nuestra salvación. Resalta la responsabilidad de la congregación también a desarrollar líderes piadosos que son capaces de confrontar y convencer a los que contradicen la palabra de Dios. Yo sé que en muchas iglesias la gente viene y se van, no se preocupan por desarrollar líderes capaces que conocen a fondo la palabra de Dios. Pero no podemos darnos el lujo. La congregación debe desarrollar líderes piadosos que son capaces de confrontar y convencer a los que contradicen la palabra de Dios. Esos que contradicen, Pablo habla sin pelos en la lengua. Así gráficamente dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Es preciso que silencia a los falsos maestros. Una vez confrontado el error por lo que es, no le demos ninguna plataforma para seguir difundiéndose. No lo escuchamos como si fuera la exposición de la verdad. Si la medicina de la palabra de Dios no los cura, córtalos. ¿Por qué? Porque son sin provecho y sin valor. No hay ganancia en quedarse a escuchar lo que quieren decir. No hay ganancia en sintonizar su programa de televisión, aunque sea atractivo. Socava y arruina la fe, carcoma como gangrena. Se dirige a la inmundicia y a la carnalidad.
Dese vuelta y salga. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas, meses, años, vidas se han perdido a los propósitos del reino de Dios? Se han perdido al verdadero evangelismo. Se han perdido al verdadero discipulado. Mientras los cristianos debaten necios y debaten con sus mentiras, llamándolo academia, estudios profundos, e ignoran la condición de hombres que van directamente al infierno porque no han escuchado el Evangelio. En 2 Timoteo 2:14, Pablo resalta, nos advierte, dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. No ignore su responsabilidad. La integridad exige que rompamos con los falsos maestros y con todo lo que enseña. En segundo lugar, la integridad exige que rechacemos a los que causan divisiones. Mire lo que dice en Tito 3, 10 al 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto podría referirse a los que enseñan falsa doctrina, porque eso produce división. Eso sería un problema en la congregación, pero va más allá de ello. Es alguien que atenta contra la unidad del cuerpo de Cristo, que tiene la tendencia a dividir los miembros de la congregación. La integridad debe velar por la unidad en el cuerpo de Cristo. Es una unidad basada en la verdad. Y esa unidad basada en la verdad es esencial, es fundamental para los hijos de Dios. La verdad y el amor expresado es nuestro mensaje. Lo que hace la sana doctrina creíble es la integridad de nuestra unidad. Hay una realidad de nuestra unidad espiritual. Dios nos ha hecho uno espiritualmente. En esencia somos uno por definición. Miren lo que dice Efesios 4, 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Uno. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a vivir de un mismo espíritu. Hay una necesidad. Nosotros hemos sido hechos uno, pero hay una necesidad de vivir la realidad de nuestra unidad. Debemos vivir dignos del Evangelio de Cristo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Juan 17, 21, en la oración de Cristo para sus discípulos, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Efesios 4, 2 y 3. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos vivir lo que Cristo ha hecho en nosotros. Uno, personas que causan divisiones peligran la unidad del cuerpo de Cristo. En versículo 10, mire cómo empieza. Al hombre que cause divisiones. Hay personas en la vida de la congregación que causan divisiones, perturban, traen discordia, separan a los hermanos. Cualquiera de nosotros podríamos hacerlo si estamos en pecado. Tiene la idea de alguien que ha escogido una posición resoluta. Es alguien cuya determinación adoptada, sea una idea, enseñanza, doctrina o perspectiva, es obstinado y contra la verdad.
No es aceptable ni a la palabra de Dios, ni al consejo de ancianos, ni a la congregación como dirigido por el Espíritu. No se somete ni a la Biblia, ni al liderazgo, sino sigue su camino y acumula adeptos, lo resulta en la división en la congregación. Representa un grave peligro a la vida, un grave peligro al testimonio de la congregación. Es una infección grave en la vida de la iglesia. Tal como en el caso anterior, la congregación debe tomar cartas, tiene que tomar cartas seriamente en este caso. Versículo 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Son palabras fuertes. El verbo de mandato es deséchalo. No tenga nada que ver con él. Como dice en Mateo 18, 17, tenerlo por gentil y publicano. Córtelo de la comunión de la congregación. Realmente se habla de la disciplina eclesiástica. Dice después de una y otra amonestación. La palabra aquí para amonestación tiene que ver con la consejería, de darle consejo. Es un término que se usa para aconsejar a alguien. Siga el proceso de la disciplina en la iglesia. Primero, vaya a él a solas. Si no se arrepiente, va con 2 o 3. Varias veces, si no se arrepiente, lo trae a la congregación para que lo persuade a arrepentirse. Si no, dice, trátelo como gentil o publicano. Va varias veces a advertirle, porque el fin de la intervención es que se arrepienta y sea restaurado. Toda disciplina bíblica en la congregación es así. Según la Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 a 15, nos da más consejo en esa área. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Da por hecho que es un hermano. Es parte de la familia de Dios. Es parte de nosotros, pero está en pecado. Recuerde que es un hermano, no lo trate como enemigo, pero no se asocie con él. No comparte con él, ni comida, ni conversación, ni hospedaje. No lo recibe en su casa, no lo hace sentir cómodo en su posición para que se sienta avergonzado de ser excluido de la comunión con los demás. Usted dice, eso es muy drástico, pero es necesario, sabiendo que tal se ha pervertido. Es un individuo pervertido, corrupto por la decisión que ha tomado, la decisión intransigente. Tiene la verdad, ha sido enseñado en la verdad, le han advertido su error. No es un pagano que nunca ha escuchado la verdad, sabe la verdad, sabe lo que es deseado, pero persiste en su pecado de división. La palabra en el versículo que dice y peca, indica que sigue pecando, tiempo presente, continúa en un camino de creencia, actitud y acción contraria a la palabra de Dios y contra su voluntad. Está condenado, dice el versículo, por su propio juicio. La palabra para condenado es una palabra fuerte, muy definido. Es aparente a todos que se ha condenado a sí mismo por la manera que se comporta. El proceso es necesario. La unidad exige que estemos unidos alrededor de la palabra de Dios. Si tolera a los que dividan la congregación alrededor de divergentes interpretaciones de la palabra de Dios, la congregación no podrá vivir en unidad, no podrá cumplir la voluntad de Dios. Más bien, lleva a la congregación a tolerar y vivir en pecado. La integridad exige
que rechacemos a los que causan las divisiones. En tercer lugar, y tal vez más positivamente, la integridad exige que ayudemos a los colaboradores. Eso lo vemos en versículos 12 a 13 de Tito 3. Cuando envíe a ti Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Hermanos, la integridad dice que no solo debemos tratar con lo malo, pero debemos ser proactivos con los hermanos. Debemos cuidar a todos los colaboradores en el Señor. De hecho, formamos parte de un equipo en el Señor. Hay que recordar que la obra del Señor es mucho más grande que cualquiera de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos nuestro rol a cumplir, pero ese rol no es el total de lo que Dios está haciendo. No estamos aislados de todos. Dios está utilizando a otros también, preparando el camino. Debemos también preparar el camino para los que nos siguen. Tito era un enviado de apóstol Pablo, enviado a Creta. Vamos a ver este equipo. Primero Tito, para un propósito definido de fortalecer a las iglesias y ayudarles a crecer bíblicamente. No era pastor en el sentido que nosotros entendemos pastor, sino pastoreaba a todos los ancianos y líderes en las varias congregaciones de Creta. Llegará el tiempo cuando dejaría a Creta, terminando su rol ahí, y Dios suplirá a otro siervo para continuar la función que Dios había iniciado en Creta. También tenemos Artemas. No sabemos nada de Artemas o Artemas. Solo sabemos que contaba con la confianza de Pablo y por ello era capaz de continuar después de Tito en Creta. O Tíquico acompañó a Pablo en uno de sus viajes misioneros. Lo hemos visto en varios lugares de las epístolas de Pablo. Llevó las epístolas de Efesios y de Colosenses a Éfeso y a Colosa. En Colosenses 4:7 lo describe como amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Era dispuesto a lo que Dios le indicaba hacer. A Zenas. Lo único que sabemos de Zenas es que era abogado, experto en la ley. No sabemos más de él, salvo que servía a Dios al lado de Pablo. Buena recomendación. Y Apolos, era el predicador elocuente de Alejandría, que era poderoso en las Escrituras. Aprendió más completamente de Aquila y Priscila. Dios bendijo su ministerio, se hizo consiervo, colaborador de Pablo. ¿Qué debemos hacer con ellos? Encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Encamínales, llene su necesidad. Cuando pasen por donde usted, asegúrese que no falte nada. Puede ser necesidad espiritual, ánimo, algo material, comida, abrigo, hospedaje, lo que sea. Están en la actividad del Señor, actividad misionera. Me pregunto, ¿a cuántos colaboradores, a cuántos consiervos hemos nosotros ayudado? Con solicitud. La palabra solicitud tiene el sentido de diligencia, con disposición, con intención, con pasión. Somos parte de un equipo, todos interdependientes. Necesitamos apoyarnos con confianza, sabiendo que todos tenemos un rol a cumplir. Apoyemos el uno al otro, confiando y delegando funciones, lo que sea mejor para la causa de Cristo. Dice Pablo, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. No dejemos de invertir en la vida de los demás. Pablo quiso más tiempo con Tito para aportar más a su vida. Por eso enviaría a Artemas o Tíquico para sustituir a Tito. Aunque servimos a Dios en un lugar, una función,
Dios nos podía llamarnos a otro lugar o otra función. Somos parte de algo más allá de nuestra función local. Y si Dios nos llama afuera, nos proveerá alguien que continúe su obra donde hemos estado sirviendo antes. Y somos colaboradores y debemos cooperar y ayudar diligentemente para que no les falte nada. Ayudémonos el uno al otro. Por último lugar, la integridad exige que amémonos fielmente los unos a los otros. Tito 3:14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. No solo debemos ayudarles a los colaboradores de la obra de Dios, sino debemos ayudar los unos a los otros entre nosotros. Debemos aprender a ocuparnos en buenas obras, obras que Dios produce en nosotros. Pablo lo ha enfatizado por toda la carta, Tito 3:1, que sean dispuestos a toda buena obra. En Tito 3:8, procuran ocuparse en buenas obras. En Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en ese siglo justa y piadosamente. Debemos dar testimonio. ¿Por qué? Tito 2:14 dice, Dios quiere purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Todos debemos aprender a ocuparnos en buenas obras para llenar las necesidades urgentes. ¿Pero qué quiere decir ocuparse en buenas obras? Amar el uno al otro, llenando necesidades urgentes. La vida está llena de estos, ¿verdad? Personas se ocupan en buenas obras, se aman fielmente el uno al otro. Es por nuestro amor que somos conocidos, particularmente en la congregación, para que no seamos sin fruto. ¿Por qué necesitamos fruto? Ese fruto que testifica del poder de Dios para salvar y de su gracia. Una vida sin fruto no es buen testimonio al poder de Dios para salvar, ni a su gracia. No nos deja que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que se debe hacer. Y las evidencias de eso son esas buenas obras. Hemos visto que la integridad exige que evitemos, que rompamos el contacto con los falsos maestros y con todo lo que ellos enseñan. También la integridad exige que rechacemos a los que causan divisiones, pero también nos exige que apoyemos a los colaboradores, los consiervos, y en última instancia que exige que amemos fielmente los unos a los otros. De todo lo que aprendimos en Tito se resume en esa palabra, integridad. Temple comprobado. Mantener la integridad es vital. Aunque requiere decisiones difíciles, es esencial, porque de ellas depende la efectividad de nuestro testimonio del poder de Dios para salvar y transformar. Que nuestras vidas no impidan el Evangelio, sino que aceleren el impacto de las buenas nuevas en los que no conocen a Cristo. Oremos. Padre, el reto está delante de nosotros. Que nuestras vidas sean de temple comprobado, uniforme calidad. Que temple que de punta a punta, que demostremos la integridad de vida que tú requieres en nosotros, para que tú lo señales como señalaste a Job, para que otros vean y vean el poder tuyo para salvar, para transformar. Que seamos luz, para que otros vean nuestras buenas obras y glorifiquen a ti,
y llegan a tus pies. En nombre de Jesús. Amén.